$11.000 millones, 4 años completos de trabajo continuo y una sola verdad que nadie te quiere decir en la cara. El sistema eléctrico tal como lo conoces está en estado crítico. Los pañitos de agua tibia ya no sirven. ¿Cuánto cuesta realmente rescatar a Venezuela de la oscuridad total? Mientras las autoridades lanzan planes de emergencia y hablan de ahorrar cada gota de agua y cada vatio, un experto acaba de romper el silencio con cifras que aterran a cualquiera. No estamos hablando de un simple bache técnico. Estamos hablando de una infraestructura colapsada que exige una cirugía mayor de miles de millones. Hoy vamos a analizar palabra por palabra la impactante noticia económica y técnica que destapó el ingeniero Alexis Barroso. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar cambia por completo el panorama de lo que creías saber sobre la crisis energética en Venezuela. Las alarmas se encendieron a máxima potencia. La gente en la calle lo siente todos los días. Electrodomésticos quemados, comercios que no pueden operar, hospitales improvisando y una calidad de vida que se reduce a cero cuando el servicio se interrumpe de golpe. Pero seamos honestos, los planes de ahorro y las restricciones de consumo son apenas curitas en un problema gigantesco. Son medidas operativas para apagar el incendio de hoy. O eso creen ellos. Pero no resuelven el desastre estructural de mañana. Y aquí es donde la narrativa oficial choca contra la fría y dura realidad técnica. Porque nos dicen que hay que ahorrar, que hay que hacer conciencia en la ciudadanía, pero nadie nos explica el tamaño real de la factura que hay que pagar para que el sistema vuelva a latir con normalidad. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De semanas? ¿De meses? ¿De años? Durante mucho tiempo se ha especulado con cifras alegres, promesas políticas de recuperación express y discursos esperanzadores que se la llevan los hechos o se los llevan los hechos a los pocos días. Sin embargo, los profesionales serios de la ingeniería, los que entienden de redes, de potencia y de generación termoeléctrica, tienen otros datos muy diferentes. Justo de eso vamos a hablar ahora mismo. Porque las declaraciones que sacudieron el tablero político y técnico vinieron de una voz autorizada en la materia. El ingeniero electricista Alexis Barroso. Lo que él reveló en una entrevista reciente en el programa A Tiempo de Unión Radio desmorona cualquier ilusión barata. Entremos de lleno en el centro de esta noticia. Arranquemos con el plato fuerte del análisis. El ingeniero Alexis Barroso soltó una estimación que dejó congelado a más de uno en el sector energético. Anota esta cifra, porque define el tamaño de esta realidad. Entre 9 millardos y 11 millardos de dólares. Esa es la cantidad exacta de dinero fresco que se necesita única y exclusivamente para recuperar la generación que hoy en día está totalmente fuera de servicio. No estamos hablando de lujos ni de modernización futurista. Estamos hablando de rescatar la capacidad básica que se perdió por años de desatención, falta de mantenimiento y obsolescencia técnica. Pero la chequera no lo es todo. Barroso fue categórico en algo que los políticos suelen omitir, el factor tiempo. Según su evaluación técnica, se requiere un plazo mínimo de 4 años trabajando sin parar, con estrategia y disciplina solo para lograr la rehabilitación de la generación termoeléctrica. 4 años de esfuerzo ininterrumpido. ¿Y por qué tanto tiempo y tanto dinero?, se preguntarán. Porque el Sistema Eléctrico Nacional, el denominado SEN,
No es un interruptor que prendes y apagas a conveniencia. Barroso lo explicó sin rodeos. El sistema eléctrico de potencia exige ser activo tanto en la planificación operativa como en la estratégica. ¿Qué significa esto en palabras simples? Significa que no se puede improvisar construyendo plantas a la carrera o comprando repuestos sin ton ni son. Planificar estratégicamente implica sentarse a hacer diseños de ingeniería serios, proyectos operativos reales y, sobre todo, canalizar una inversión inteligente para fabricar e instalar infraestructura eléctrica adecuada. Piénsalo por un momento. Durante años han acostumbrado a Venezuela a la improvisación. Se cayó una torre, pongan un puente eléctrico provisorio. Falló una turbina, remienden lo que hay. Y así va. El ingeniero Barroso advierte que sin un plan integral y serio que abarque las 4 fases vitales, es decir, la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, cualquier intento de solución se va a desmoronar como un castillo de naipes. Un momento, si te parecen interesantes estos análisis profundos, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuemos. El ingeniero Barroso explicó que el último dato oficial que se tiene sobre la demanda máxima que se presentó el 7 de mayo de 2026 es de 15.579 megavatios. Aunque también comentó que no hay una información oficial sobre cómo está la generación termoeléctrica del sistema eléctrico venezolano. Él explica que en el sistema eléctrico de Venezuela, el 80% de la demanda está ubicada en el occidente del país y que se cuenta con una generación hidroeléctrica centrada en el mar, y que esta represa puede aportar al sistema eléctrico nacional 11.600 megavatios en su límite máximo. El centro neurálgico de la entrevista de Barroso nos deja una enseñanza brutal. El sistema eléctrico colapsó porque se rompió la cadena de valor técnico. Cuando tú descuidas la generación termoeléctrica, que es la columna vertebral que le da estabilidad a la red, cuando las fuentes hidroeléctricas flaquean o sufren variaciones, dejas al país a merced de la suerte. Y la suerte, señores, se acabó. Los sismos y las emergencias operativas solo aceleraron lo que ya era un secreto a voces. El CEN está operando al límite de su agonía. Por eso, cuando el gobierno interino saca un plan de ahorro de energía y agua, Barroso nos recuerda que eso es apenas ponerle una curita a un paciente que necesita una cirugía a corazón abierto valuada en hasta 11.000 millones de dólares. Ahora bien, profundicemos en la inversión. Conseguir 11 millardos de dólares en el contexto económico actual no está ya fácil. Estamos hablando de una tontería. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién va a poner los capitales? ¿Bajo qué esquemas de confianza jurídica e institucional se va a permitir que empresas internacionales o multilaterales inviertan en el sector eléctrico nacional? Les doy un video en el que hablamos hace solo días. Puedes revisarlo ahora mismo. Pero aquí es donde la propuesta del ingeniero Barroso choca con la realidad política. Porque una cosa es que un especialista separe una hoja de Excel y diga: señores, esto vale 11.000 millones y toma 4 años. Y otra muy distinta es ver alianzas internacionales dispuestas a soltar esa plata sabiendo el riesgo país, el historial de expropiaciones, la falta de garantías y la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Sin un cambio profundo en el modelo de gestión
Y sin un marco de absoluta transparencia, ningún fondo de inversión serio va a arriesgar ni un solo dólar en la red eléctrica. Y si no hay inversión externa ni confianza, los 4 años estimados por Barroso se van a convertir fácilmente en una década de oscuridad intermitente. Pero ojo al dato, porque Barroso fue todavía más lejos en su entrevista con Unión Radio. Él dividió el problema en dos realidades temporales que debemos digerir muy bien. Por un lado están los 4 años y los 11.000 millones para rescatar lo que está acabado y fuera de servicio. Pero ¿qué pasa después? Escuche bien esto. Barroso advirtió textualmente que a largo plazo estabilizar y modernizar por completo la demanda implica un horizonte de 10 a 20 años. 10 a 20 años. Eso significa que las decisiones que se tomen hoy o que se dejen de tomar van a marcar a las próximas 2 generaciones. No estamos hablando de arreglar los apagones del mes que viene para que la gente respire aliviada. Estamos hablando de refundar tecnológicamente a la nación. Por eso irrita tanto ver que las respuestas institucionales se queden en campañas de concienciación ciudadana sobre el consumo de agua y luz. Porque pretender que el ciudadano de a pie cargue con la responsabilidad de resolver un colapso sistémico que requiere 11.000 millones de dólares es, por decirlo menos, una falta de respeto intelectual. Vamos a desglosar la hoja de ruta que planteó el ingeniero Alexis Barroso. Porque si alguien quiere gobernar a Venezuela, en serio, o rescatar la economía, tiene que aprenderse esta receta de memoria. Barroso insiste en que el sistema eléctrico de potencia se sostiene sobre 4 pilares fundamentales que hoy están fracturados. Generación. Es donde está el hueco de los 11.000 millones de dólares. Recuperar el parque termoeléctrico e hidroeléctrico para que haya energía base suficiente. Transmisión. Las grandes autopistas de alta tensión que transportan la electricidad desde los centros de generación hasta las regiones. Si las líneas están caídas o desatendidas, la energía se pierde en el camino. Distribución. Las redes locales, los transformadores de barrio y las subestaciones que llevan la luz directo a tu comunidad. Comercialización. La estructura tarifaria y de servicio que permite que el sistema sea autosostenible financieramente, cobre lo justo y mantenga operaciones sanas. Si fallas en una sola de estas 4 patas, la mesa se cae. Y hoy en día el sistema eléctrico nacional está comiendo de las 4. Por eso la solución no puede ser improvisada. Cuando el gobierno interino anuncia planes estratégicos de recuperación tras los sismos, los técnicos como Barroso exigen ver la letra pequeña. ¿Hay un diseño operativo real para cada una de estas fases o es solo propaganda para calmar las protestas sociales? La radiografía que entrega Barroso obliga a Venezuela a seguir madurando como sociedad. No se puede seguir cayendo en el bloqueo mental de creer que un apagón masivo se resuelve con un par de días de tregua o con un decreto presidencial de emergencia. Estamos ante un problema de ingeniería mayor, de matemáticas financieras complejas y de voluntad política a largo plazo. Ahora mismo vemos que dentro de todo este proceso que se está dando por la complejidad del sistema eléctrico nacional, Estados Unidos está involucrado. Es que el encargado de negocios John Barrett acaba de visitar la represa de Wood, el mismo jefe del gobierno estadounidense en territorio venezolano, acompañado de expertos y técnicos,
ha recorrido la principal infraestructura generadora de electricidad en Venezuela. De esto se habla mucho, pero pocos son los detalles que se saben hasta ahora. Quizás evaluando inversiones, mantenimiento y reestructuración. Es importante definir en este sentido el papel que puede tener los Estados Unidos para lograr transformar toda la capacidad de generación eléctrica en el país. Un punto esencial para las inversiones petroleras de los Estados Unidos en territorio venezolano. Hasta ahora te hablé de 11.000 millones de dólares. Y esa cantidad estimada de dinero es para recuperar la generación que está fuera de servicio. Pero a largo plazo, te hablé de 10 a 20 años. Bajo ese ángulo hay que trabajar. Barroso destaca la necesidad de un plan estratégico enfocado en la generación termoeléctrica y la planificación a largo plazo para estabilizar la demanda ahora mismo. Él dice que lo primero que se tiene que hacer es avanzar en la planificación. 11.000 millones de dólares, 4 años de trabajo duro en su fase inicial, hasta 2 décadas para ver una red completamente modernizada. Estas son las cuentas claras que nos dejó el ingeniero Alexis Barroso. Ya no hay espacio para las mentiras ni para los pañitos calientes. Ahora te toca hablar a ti. ¿Crees realmente que exista la voluntad y los mecanismos de inversión para conseguir esos 11.000 millones de dólares en los próximos 4 años? ¿O está condenada Venezuela a la inercia de vivir apagón tras apagón? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Por supuesto, es importantísimo darle like. Es interesante entender este tema y profundizar en los detalles, en lo que puede ocurrir en los próximos días, sobre todo en el tema de planes e inversión. Y está el foco de atención para resolver un problema estructural. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.